Dios les bendiga, hermanos, muy buenas noches. Les damos la bienvenida una vez más a todos y cada uno de ustedes que se reúnen en este momento desde su hogar por medio de esta señal en internet, que nuevamente Dios nos permite en esta noche de hoy junto a mi esposa traerles una palabra, un mensaje reconfortante para cada uno de ustedes, hermanos. Le damos gracias a Dios por un día más de vida, por una semana que ha iniciado bajo la protección, bajo las bendiciones que Él tiene para nosotros, con ese propósito de cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros hogares. Amén. Por eso le damos gracias, hermanos, a nuestro Dios Todopoderoso por permitir estar nuevamente aquí, y sabemos que va a ser de gran bendición el mensaje que tenemos en esta noche para hoy. Amén. Buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga, espero que se encuentren bien. Vamos, antes de iniciar nuestro mensaje, a orar. Por favor, inclinemos nuestros rostros en signo de reverencia y cerramos nuestros ojos. Padre maravilloso, ponemos nuestra vida delante de ti, Señor, y te damos gracias por este día, Señor, por esta noche, Señor, en que tú permites que cada hermano, Señor, que se encuentre en esta transmisión, Padre, reciba tu palabra. Que seas tú, Señor, trayendo restauración, Señor, en sus vidas, en sus hogares, en su salud, Señor, en sus finanzas, Padre maravilloso. Que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor. Que nos bendiga, Señor, con todo poder, Padre maravilloso, y que tú nos levantes, Señor, cada día con tu fuerza en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, en esta noche el mensaje que vamos a trazar lo hemos titulado Reedifica los muros caídos. Muchas veces, pues, en nuestros hogares se presentan dificultades y a veces sentimos que nosotros ya no podemos más, ya queremos tirar la toalla, pensamos que esas dificultades ya se nos salieron de las manos y no queremos hacer nada por tantos problemas que han surgido. Entonces, es importante que una vez que tengamos claro que las murallas de nuestro hogar están tambaleando o se han destruido y decidamos emprender la reedificación de esos muros, comprendamos que hay dos elementos fundamentales que necesitamos para la reedificación de esos muros, que serían trabajar en equipo y depender de Dios. Amén. Ahora vamos a la palabra, mis hermanos, a Nehemías, capítulo 4, versículo 13 y 14. Nehemías, capítulo 4, versículo 13 y 14. Dice la palabra. Entonces leemos la palabra con la bendición del Padre, del Hijo, la autoridad y potencia del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Amén. Amén. Reedificar, ¿qué significa? Significa construir lo que una vez estuvo construido y se destruyó. Si vemos este pasaje del profeta Nehemías, dice: Nehemías significa que es el consolador de Jehová, y este libro trata sobre la condición en la que estaban los muros de Jerusalén, que estaban destruidos, y las puertas también. Los muros representaban la seguridad de la nación, fortaleza, poder, orden, estabilidad, porque cuando una nación tenía muros fuertes y seguros, estaba protegido de toda invasión extranjera y representaba la paz, ya que ningún enemigo podía atravesar si los muros estaban completamente edificados. Los muros de Jerusalén también estaban destruidos y los enemigos hacían lo que querían con Jerusalén porque no habían muros de contención, y nadie, viendo la situación, pues tomaba la decisión de restaurar esos muros. Pero pues alguien que vivía en el exilio
tomó la decisión de reedificar esos muros caídos, de ordenar la casa, y ese hombre fue Nehemías. Entonces, mis hermanos, ¿cuántos Nehemías hay en nuestros hogares? Sea hombre, sea mujer, que sean capaces de luchar por sus hogares, que sean capaces de levantarse y reedificar esos muros. Amén. Amén. Si ustedes comprenden, hermanos, la palabra reedificar es, digamos, pues aporto a lo que mi esposa estaba hablando. Cuando ustedes llegan a su casa, digamos una casa nueva, y ustedes se trastean, digamos, llegan a habitar esa nueva casa, y de pronto ya en el transcurrir del tiempo empiezan a notar que hay una gotera, pues lo primero que uno hace es mirar qué es lo que está pasando, si el daño es en el techo o si es alguna fuga de algún tubo de agua. Empiezan a identificar cuál es el daño o qué es digámoslo así, como qué es lo que está generando esa gotera en el techo. Entonces, así mismo nos pasa en nuestro hogar. Nosotros tenemos que empezar a identificar dentro de nuestro hogar, dentro de nuestras familias, qué es aquello que nos está generando en que nuestro hogar, en que nuestra armonía, en que nuestra unidad en familia se esté desboronando. Porque a veces se comete el error de pasar esas cosas por no prestarle la atención debida y pasar por alto eso. Entonces, como que no se le presta la atención correspondiente a eso en el momento indicado, sino que se deja que se transcurran las cosas. Y avanza el tiempo, cuando ya no, como dice el dicho, llega tanta agua al cántaro hasta que se rebosa. Ustedes me entenderán, hermanos. Entonces, en esos momentos cuando ya se llena la copa, como se dice, es ahí donde está ya el esposo o la esposa o los hijos, ya no aguantan más y se dicen cosas muy fuertes, hieren sentimientos, de pronto hasta llega un maltrato físico y todo eso. Entonces es lo que en este momento la palabra de Dios nos llama es a poder identificar nosotros, ¿sí?, esos muros que pueden estarse desboronando, o que podemos ver que hay una filtración en nuestro hogar por alguna circunstancia. Entonces lo que en este momento la palabra de Dios nos llama, nos invita a que podamos identificarlos. Amén. Amén. Los invito, hermanos, en este momento a ubicar ahí mismo en Nehemías, capítulo 1, versículo 3 al 11. Libro de Nehemías, capítulo 1, versículo 3 al 11. Y dice lo siguiente: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos, del Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Versículo 7. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Versículo 9. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiera por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Versículo 10. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre,
concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Amén. Amén. Entonces, en esta palabra, hermanos, podemos identificar en ese momento cuando Nehemías se dio cuenta de que los muros de Jerusalén estaban destruidos y que muchas, digámoslo así, que la ciudad de Jerusalén, al estar esos muros destruidos, estaba siendo afectada por muchos problemas. Eso mismo nos pasa en nuestro hogar, ¿sí? Nosotros a veces consideramos que lo que nosotros estamos haciendo, no acogiéndonos a la palabra de Dios, sino a nuestro propio parecer y entendimiento, está bien, y es donde nosotros empezamos a cometer errores, que es lo que siempre hemos venido hablando al respecto sobre esas determinaciones, esas decisiones que no tomamos pidiéndole al Señor que nos guíe, que nos dé la sabiduría adecuada para tomar esa decisión, sino que con nuestra propia prudencia tomamos la decisión. Entonces, ¿qué pasa? Se presenta en que algunos matrimonios empiezan a presentarse algunas circunstancias y a veces el esposo o la esposa lo pasan por desapercibido y dicen, no le prestemos atención a eso, que eso, por ejemplo, un chisme, porque hemos visto pues que el chisme es lo que a veces destruye hogares, como uno se ha podido dar cuenta, destruye hogares. Entonces, a veces de pronto el esposo o la esposa hace partícipe del chisme y de pronto hasta le acaban el matrimonio a otra persona simplemente por la envidia, y a veces entonces uno como, digamos así, que uno como chismoso, uno no sé, digamos que dice, no, yo estoy bien así dando información, y pues la información no es pecado. Entonces es bueno necesariamente que nosotros empecemos a identificar qué es lo que está haciendo mal dentro de nuestro hogar y que no nos deja avanzar. Por eso, hermanos, es necesario que en esos casos de pronto que nosotros identifiquemos, coloquémosle eso en manos a nuestro Dios, para que sea Él en sus manos y con su voluntad Él nos guíe para que nosotros empecemos a reedificar ese muro que está mal, ¿sí? ¿Por qué? Si ustedes se han dado cuenta, hay muchos hogares, y yo creería que de los hogares como de los padres, de nuestros padres, que eran hogares que ya llevaban 20, 30 años y de pronto uno los veía, entre comillas, que existía como una armonía. Entonces uno decía, ay no, pero mire que fulanito, sutanito, sí, ellos se la llevan bien. Y de un momento a otro, vea, ¿y qué pasó con sutanito? Y no, si usted no supo, ellos se separaron, mire que el señor no aguantó y no sé qué, o la señora explotó y tal cosa. Entonces uno es donde se pone a ver, pues hermanos, si nosotros tenemos la oportunidad en este momento y Dios nos está hablando por medio de su palabra para que nosotros identifiquemos esos muros que están mal en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, pues a tiempo los reedifiquemos, a tiempo los restauremos, porque Dios tiene un propósito ahí con cada uno de nosotros y Él nos va a demandar en el momento en que nos rinda cuentas y que algunos de los muros se cayeron y nosotros no hicimos nada para curarlo. Amén. Por eso, hermanos, es muy importante que por medio de la palabra nosotros nos demos cuenta. Aquí en el versículo 7 dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. ¿Qué pasa? Hay hogares que conocen del Señor Jesús, han recibido a Dios en sus corazones y viven, digámoslo así, en un camino de desobediencia, porque volvemos a lo mismo, hermanos. Ajustamos la palabra de Dios solamente en ciertos momentos de angustia, porque a veces cuando estamos en un momento de angustia, sí, oremos y sí, Señor, alabado sea, y dame palabra y recibe palabra, y en esa palabra te da aliento y como que se compone un poco la situación, y ya después de eso sigues en el camino, pero entonces ya te llega otra palabra que te dice, mira, guarda mis mandamientos, acuérdate que esto, y uno dice, no, pero es que si yo hago eso, tendría que dejar a mis amigos, o tendría que dejarle de hablar a tal persona que no me está edificando nada a lo que yo voy en búsqueda de ese llamado que Dios tiene para mí. Entonces empezamos como a dejar a un lado
esos preceptos, esos mandamientos que Dios ya tiene para nosotros y que nos dicen, mire, si usted se quiere identificar conmigo, pues tiene que cumplir esto, esto, y esto y esto. Pero nosotros lo ajustamos simple a nuestra conveniencia. Entonces, al ajustarlo a nuestra conveniencia, entonces es donde nosotros se presentan esas discusiones en el hogar y nosotros con nuestra prudencia decimos, no, yo eso lo arreglo, tranquilos, eso lo solucionamos, o de pronto que nuestros hijos empiecen digamos, a temprana edad ya a lo que el hermano Isaac ha venido hablando sobre el tema de guardar la sexualidad para hasta el matrimonio, ¿sí? Entonces, a veces algunos padres son como muy permisivos con sus hijos, tanto sea hombre o sea mujer, porque entonces dicen, no, a cierta edad, pues sí, es bueno que usted tenga su novio o su novia, pero mucho cuidado, mire, cuídese, mire con las relaciones sexuales, mire, entonces tómese un preservativo, cuídese porque yo no quiero esto y lo otro. Hermanos, estamos abriendo, o sea, estamos viendo que el muro se le está abriendo una grieta por medio de nuestros hijos por el tema de la sexualidad, y nosotros lo que hacemos antes es volvernos alcahuetas con ellos y permitirles eso a ellos, cuando más adelante nos damos cuenta de que no, es que papá, es que ya mi novia ya tiene 2 meses de embarazo y pues yo le quería decir, entonces es que los papás de mi novia le dijeron que se fuera de la casa y que entonces pues que ella quiere venirse para acá conmigo, papá, entonces será que yo puedo, pues yo organizo ya mi habitación y pues yo me vengo para acá con ella. Hermano, no son inventos míos, pero yo creo que lo hemos visto, en muchos hogares lo hemos visto. Y cuando ya se viene la novia del hijo, porque ni siquiera es la esposa, ¿sí? Es la novia. Entonces se viene la novia para la casa de los suegros, y entonces ya la obligación, ya ese es el novio de la niña, ya no puede de pronto continuar sus estudios porque ya viene otra obligación más. Ustedes saben que un hijo demanda mucha responsabilidad. Entonces a ese joven ya tenemos que sumarle una responsabilidad, tanto como padre, en lo económico, bueno, en muchas circunstancias. Entonces empiezan los papás de ese joven, no, mi hijo, no se preocupe, tranquilo, mi hijo, que yo le ayudo, no se preocupe. Eso lo han hecho los papás, ¿sí? Y a veces entonces ya el hijo dice, no, sí, entonces empiezan a tener discusiones allá con la novia, a mitad del embarazo le dice, ¿sabe qué? Yo con usted ya no me aguanto más, mejor váyase, vuélvase para donde sus papás, que yo me quedo acá con los míos y yo respondo por mi hijo, no se preocupe, y se va. Y cuando nace el bebé, entonces papá, es que mire que, coloquémosle otro nombre, ¿no? Ya Sutanita ya va a tener el bebé, entonces papá, pues usted sabe que yo no tengo trabajo, ¿será que me puede ayudar para los pañales? ¿Será que me puede ayudar para la primera muda? Papá, ¿será que esto? Entonces el papá, sí, mi hijo, no se preocupe, esto y lo otro, pero cuando de un momento a otro ya ha crecido ese niño, sigue creciendo en su niñez, me refiero no a una etapa adolescente, entonces está en su niñez y de un momento a otro el muchacho llega ya no con otra novia, sí, papá, mire, le presento a mi novia, papá, mira, mucho gusto, está esto y lo otro, papá, voy a ir a una fiesta, yo creo que pronto no regreso hoy, mejor mañana, bueno, mi hijo, mucho cuidado, vaya y lo otro, y a los meses, papá, es que mire que ¿se acuerda de mi novia con la que yo vine y se la presenté? Es que está en embarazo, papá, y parece que son trillizos. Entonces, hermanos, y casos, o sea, si me los invento, pues dirán, no, James está inventando unas fábulas muy bonitas, pero hermanos, es casos de la vida real. Esto es casi como Corintellado que estamos analizando aquí, y es para que nosotros nos demos cuenta cómo al no querer restaurar esa situación que a tiempo pudimos reedificar, pudimos haberle hecho, como se dice, a una pared un parcheo, una gotera, haber tapado pues el daño, esto y lo otro. Más adelante se nos viene la casa encima, y esa casa encima es que se nos viene porque ya nuestros hijos entonces ya se nos convierten en una carga, aparte ya de los hijos con los hijos, entonces ya son los nietos, y aparte yo tengo que responder por la casa, por mi casa, por no sé qué.
hermanos, y se nos empieza a desboronar entonces nuestro hogar, porque entonces ya los suegros vienen a decirnos, es que mire que su hijo le pegó a mi hija, es que mire que su hijo se llevó a mi nieto ayer y él dijo que no sé qué, entonces empieza la demanda de alimentos, es que entonces voy a regular las visitas y usted me lo ve cada 15 días y viene por él el viernes y me lo entrega el domingo a las 6 y cada mes o cada 3 meses me le tiene que comprar esto, esto y esto. Y se vuelve eso, como se dice vulgarmente, y me disculpan hermanos, un sancocho la vida a esa familia. Me refiero a esa familia de papás, porque permitieron que esa pared, ese muro que eran sus hijos, empezaran a presentar grietas. Y las grietas conllevan ¿a qué? A que se deteriore o que se caiga el muro. Entonces la invitación, hermanos, es para que nosotros en este momento, si tenemos circunstancias difíciles en nuestro hogar, podamos identificarlas, pero que no se nos convierta esa grieta en un río, en que esa grieta nosotros podamos identificarla y darle una solución a tiempo. Así en la parte sentimental también con nuestra esposa. Sí, que nosotros podamos identificar, oiga, yo estoy llegando solamente del trabajo y ni siquiera le presto atención a mi esposa, ni siquiera le pregunto cómo está, ni siquiera la invito a la panadería a tomar una Coca-Cola con pan, o ni siquiera le doy un piropo, mira cómo estás de bonita, ni nada. Simplemente llegué, comí, me acosté y mis hijos, ¿cómo les fue hoy? Bien, bueno, y así, y llevo los 365 días del año así. Cuando ya pensamos, ya nos damos cuenta y nuestros muros ya llevan 15, 20 años de matrimonio, cuando que de pronto la esposa estalla y dice, no, me cansé. Ahí sí, como dice la de Sábado Felices, me cansé. Entonces, cuando dicen me cansé, entonces terminan un matrimonio porque dicen, es que yo para usted nunca fui importante, usted nunca, yo nunca le signifiqué nada, usted no se preocupó ni siquiera por mí, después de que tuvimos a los niños usted dejó todo su romanticismo y ya pasé a un segundo plano, yo solamente esto, y se acabó el hogar porque la esposa, como se dice, reaccionó y se separaron. Y entonces viene el esposo de pronto que conozca de Dios y viene a la iglesia, hermano, es que mire que mi esposa se fue y me dejó, y es que yo no le hacía nada, yo era un buen tipo, yo llegaba juicioso y no sé qué. Pues sí, hermano, llegaba juicioso, pero es que descuidó esa unión, descuidó ese amor que usted debe manifestarle todo momento a su esposa. Y viceversa, ¿no? Porque no quiere decir que solamente sea el hombre de que qué linda, qué bonita, que mira esto y lo otro, sino la mujer también debe hacerlo. Entonces se permitió eso y empieza a dañarse el matrimonio. Entonces, hermanos, es para que todo este tipo de ejemplos que estamos dando, pues si se nos ajusta, como se dice, como si se nos llega como anillo al dedo, pues fabuloso, y que podamos darnos cuenta que no somos nosotros quienes le estamos dando el consejo, sino que es por medio de la palabra y por medio del profeta Nehemías que le sucedió eso. Entonces lo que mi esposa decía, ¿cuántos Nehemías vamos a hacer cada uno en su hogar? Puede ser Nehemías el esposo, amén. Puede ser Nehemías la esposa, amén. Pueden ser los hijos, amén. Sí, pero identifiquemos las grietas para que esos Nehemías se levanten en cada uno de sus hogares y levanten esos muros para mantener ese hogar unido. Amén. Amén, mis hermanos. Sí, eso que está diciendo mi esposo es totalmente real. Digamos, no miremos es que llevamos tan poquito en el Evangelio o es que llevamos ya muchos años. Antes debemos mirar cómo reconstruimos, cómo reedificamos esos muros, ¿sí? Que si de pronto antes hicimos mal las cosas, esta es la oportunidad para que nosotros hagamos las cosas bien. Eso que dice mi esposo de ser permisivo con los hijos es real y es una situación bastante real donde, digamos, nosotros como padres también nos convertimos en alcahuetas de nuestros hijos cuando no es la edad, pero ya la niña tiene el cabello pintado, que se hagan tatuajes, que se coloquen piercing, que se hagan expansiones, o sea, todas esas cosas van derribando los muros del hogar porque no están edificados sobre la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, hermanos, en cuanto a la relación de pareja, también nosotros debemos edificar cada día, porque cada día nosotros debemos edificarnos como pareja para poder tener un buen hogar y una buena familia para nuestros hijos, que ellos crezcan con esos valores y principios, ¿sí? Que no esos esposos que ocultan, que mienten, que esconden sus celulares y entonces la esposa anda como
como el inspector Gadget allá mirando a ver qué le encuentra, y resulta que el esposo tiene el celular en modo avión, y entonces después ahí donde uno se da cuenta que, mis hermanos, ahí ese vuelo llevaba más pasajeros, ¿sí? Pero entonces, entonces mis hermanos, perdón, es algo así como salir un poco como del esquema, pero es algo que se vive real, o sea, esto no lo estamos inventando, son cosas que suceden para que nosotros reedifiquemos esos muros que se han caído, amén. Amén. Por eso, hermanos, vamos por medio de esa reedificación de nuestro hogar, es necesario que nosotros identifiquemos unos principios que los hemos denominado FODA. Entonces, FODA hace parte de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Amén. Entonces, vamos a ver cada uno de esos 4 dentro de nuestros hogares, cómo se están presentando. Entonces, el primero de ellos es las fortalezas. Y las fortalezas, pues entendemos como aquella capacidad y fuerza interna que tenemos y que podemos manejar y controlar. Entonces, como la fuerza física, ¿sí? Que de pronto yo digo, bueno, yo con mi edad y con mi peso, pues yo sé que puedo alzar hasta cierto peso, ¿sí? O con mi edad yo sé que puedo caminar hasta tal distancia, entonces es mi fortaleza. Y asimismo tenemos fortalezas dentro de los hogares, ¿sí? Por eso los invito a que veamos en Isaías, capítulo 58, versículo 11 y 12. Isaías, capítulo 58, versículo 11 y 12. Y dice lo siguiente: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Amén. Entonces, hermanos, nosotros es necesario que en los matrimonios, si ya llevan 5, 10 años, 15 años, 30 años, 40 años, pues yo creo que ya nosotros podemos entrar a identificar qué fortalezas tenemos como esposos o con nuestros hijos, en que podamos enfrentarnos, ¿sí? En que en lo que hablábamos el mensaje pasado respecto de la armadura, ¿sí? La armadura de Dios. Entonces, para que cuando vengan esas circunstancias nos unamos, ¿sí? Si de pronto tenemos fortaleza como familia y somos unidos y que digamos, bueno, sí, listo, entonces usted va a hacer eso, usted lo otro, entonces vamos a entrar en ayuno, entonces vamos a hacer ayuno los lunes, los miércoles y los viernes, entonces vamos a entrar en vigilia, los sábados vamos a hacer esto, listo, entonces coloquemos la alarma pues o el despertador a las 4:30. Eso, entonces, si hay un trabajo en equipo, entonces empezar a identificar esas fortalezas para que podamos estar tranquilos de que en el momento en que se nos presente aquella circunstancia, hay una fortaleza con la cual vamos a enfrentar esa situación, ¿sí? Lo otro es la unión, ¿sí? La unión, esa unión necesitamos que sea permanente, esa unión necesitamos que sea constante. No que la unión solamente es que no, sí, yo estoy contigo, tú sabes que puedes contar conmigo, tú sabes que tú eres mi esposa y yo por ti, yo siempre te sustentaré, no sé, y pasó la circunstancia, si ve que usted no sé qué, usted no hace más que esto y lo otro, y uno dice, no, ¿y cuál unión? Entonces, la unión solamente en los momentos bonitos, bellos, de maripositas, arcoíris, colores, y en los momentos oscuros, ahí sí sabe que usted mire a ver cómo soluciona el problema, porque yo no. Eso no es como que eso no es trabajar en equipo, hermanos. Amén. Amén. En estas fortalezas, para reedificar esos muros, pues primero debemos buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Ya después de ello, que Dios nos coloque en el corazón, en el sentir para cambiar, porque siempre hay una persona que está dispuesta a que las cosas cambien, entonces buscar esa ayuda de los pastores, ¿sí? Esa ayuda en consejería, y pues agotar todos los recursos necesarios
para la edificación o reedificación de estos muros que se han caído en nuestros hogares. Entonces, hermanos, estemos dispuestos, que nada es imposible, para Dios todo es posible y Él es el que nos va a ayudar, ¿sí? Todo empieza con Dios, debemos acercarnos al Creador de todas las cosas, ¿sí? Dejar que el Señor Jesús ordene nuestras vidas, que ordene nuestras casas, y eso se hace a través de una total dependencia de Él y de nuestro Consolador, que es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Segundo, son las oportunidades. Según el FODA, después de fortalezas vienen las oportunidades. Entonces, las oportunidades son las facilidades y posibilidades externas que no se pueden controlar. Vamos a la palabra de Dios, a Salmos 51, verso 18. Salmos 51, verso 18. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios: haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Una vez más el profeta, el rey David le hablaba a Jehová que haz el bien con tu benevolencia a Sión, ¿sí? Sión somos nosotros, Sión son nuestras casas, y edifica los muros de Jerusalén. Amén. Amén. Entonces, hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Entonces debemos conjugar el orar con el actuar, ¿sí? Y es necesario dedicar tiempo para el servicio, para la obra del Señor, que nosotros tengamos esa disposición como pareja, como hogar, con nuestros hijos, que ellos quieran servirle al Señor con amor, no por obligación, no porque les impongamos esa situación, sino porque realmente todos queramos hacer parte del gobierno de Dios. Amén. Amén. En esas oportunidades, hermanos, es necesario que nosotros nos demos cuenta, en la historia de Nehemías, si ustedes, recordando nuevamente lo que nos ha hablado el pastor, en esa historia de Nehemías acudió al rey a decirle: rey, mire, es que la ciudad de Jerusalén, mire cómo está, deme permiso, yo voy a ir hasta allá a ubicar personas para reedificar los muros. Entonces ahora aquí en nuestro hogar, en nuestra familia, nosotros debemos de dirigirnos al Rey, para que sea el Rey nuestro Señor Jesucristo, por intermedio del Padre, ¿sí?, que nos dé esa oportunidad, que nos dé esa fortaleza. ¿Para qué? Para que nosotros a partir de ese momento podamos organizar, ¿sí?, podamos identificar qué personas son las que van a permitirme o ayudarme a mí a salir adelante en ese propósito de reedificar. Porque si yo voy en busca de unas personas, esas personas deben de ser idóneas, esas personas deben de ser acorde a lo que yo necesito en mi hogar. Yo no puedo ir y buscar lo que hablábamos la semana pasada. Yo no puedo, en una circunstancia difícil, irle a decir a mi vecina, a la esposa del señor de la fama, o ir donde mi vecina, la de la panadería, y decirle: no, es que estoy atravesando por una situación difícil, mire qué voy a hacer. Cuando nosotros tenemos a ese Rey, que es nuestro único Rey, a quien debemos de pedirle ese direccionamiento, para que por medio de su palabra Él nos instruya, Él nos dé sabiduría para nosotros empezar a reedificar, ¿sí? Porque es necesario, hermanos, que en el momento en que nosotros identifiquemos esa circunstancia difícil en nuestro hogar y que veamos eso, pues pidámosle a nuestro Dios que nos dé esa oportunidad, que nos llene de valentía como guerreros en nuestro hogar, y vayamos y enfrentemos esa circunstancia. Pero no podemos quedarnos aquí quietos en nuestro hogar, a que Dios nos dé la oportunidad por medio de su palabra, como nos la está dando en este momento, y que nosotros nos quedemos aquí quietos. No, sí, no, esto sí, como, disculpen, nos llevó, como se hizo ¿cómo se dice? El que nos trajo vulgarmente. Entonces nos quedamos quietos y nadie hace nada. Y ustedes se dan cuenta, en la historia de Nehemías ubicó unas personas, y esas personas dijo: bueno, usted va a reedificar esto, usted va a reedificar lo otro. Y así debemos de hacerlo nosotros en nuestro hogar. Si nosotros vemos esa fortaleza en nuestros hijos, porque porque son, digámoslo así, son usados por
por el Espíritu Santo, y nosotros hemos visto niños en varias familias de aquí de la iglesia, donde cómo el Señor Jesús se mueve por medio de ellas y cómo los utiliza para que por medio de sus mensajes hagan entrar en razón a sus papás. Entonces nosotros debemos de empezar como a dar esas oportunidades a esas personas que hacen parte de nuestro hogar, para que nosotros en esa oportunidad la sepamos utilizar, sepamos aprovecharla y podamos reedificar lo que Dios quiere para nosotros en nuestro hogar. Amén. Amén. La tercera foda espiritual, que se basa en la reedificación de los muros caídos, entonces son las debilidades. Y estas son todas las flaquezas internas que nosotros poseemos. Es decir, bueno, vamos a la palabra, Salmos 73, verso 26. Salmos 73, verso 26. Dice: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Amén. Amén. Entonces, hermanos, en nuestras debilidades, digamos, en la vida cotidiana, lo que se nos presenta, por ejemplo, ahorita el tema de la economía. En medio de esta pandemia, pues se han presentado varias dificultades en la economía, porque hemos tenido, digamos, mucho desempleo por medio de la pandemia, mucho comercio cerrado, entonces, por ende, muchas personas quedaron sin empleo. Pero, hermanos, o sea, en estas situaciones es donde más debemos glorificar el nombre de Dios. ¿Sí? Debemos reinventarnos, mirar que si no fue por este lado es por el otro, que podamos salir adelante, porque las dificultades económicas inestabilizan mucho un hogar, mucho, ¿sí? Porque siempre se está como pendientes que si no tenemos para esto, entonces se presentan las discusiones, pero es que vaya, dígale al uno que le preste, dígale al otro que también, a ver si usted, pero esa persona pues de pronto no hace nada, ¿sí? Si no mandas a la otra persona a que haga. Pero pues desafortunadamente son dos, porque es que debemos entender que el matrimonio aquí, cuando nosotros nos casamos, no somos uno solo, o sea, yo ya no soy sola, ni es lo que yo quiera hacer, ya es un nosotros, ¿sí? Y debemos pensar en, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos resolver las cosas? ¿De qué forma podemos solucionar el asunto, ¿sí? Y Dios, créanme mis hermanos, que Dios alguna puerta nos abrirá, porque Él es grande y poderoso. Amén. Y esas puertas que Él nos abra, nadie las podrá cerrar. Amén. 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 En esas debilidades, hermanos, que estábamos hablando hace un momento, nosotros debemos darnos cuenta, esas debilidades que a veces se nos presentan en los hogares, que sea el esposo o sea la esposa, y disculpen lo que voy a decir, sea muy compinchera, se dice allá como en la parte allá del Cauca, muy compinchera, como que, ay, que les dije a mis amigas que vinieran y voy a prepararles un chocolate, esto y lo otro, o como hombre, no, es que voy a venir fulanito, sutanito y vamos a ver esto, vamos a hablar, que uno diga, bueno, se van a reunir y van a leer la palabra, van a estudiar la palabra, y uno dice, pues amén, gloria a Dios, pero vienen es a ver usted qué tiene en la casa, a ver usted cómo está con su esposa o con su esposo, o vienen a ver usted si pintó la casa, o a ver si usted compró un televisor nuevo, o a ver si usted cambió los muebles o cambió el comedor, y salen, y usted sí se dio cuenta del televisor tan grandote que tuvieron casi que romper la pared para poder meterlo, que no sé qué, y hermanos, yo no dice, venga, pero si son mis amigas, ¿por qué resultan hablando de mí si yo las quiero, esto y lo otro, y son mis amigos, y por qué son así, me hacen el harakiri? Entonces yo mismo soy el que me estoy haciendo el harakiri, hermano. Cuando yo debo de cuidar, yo debo de guardar mi hogar, yo debo de guardar mi relación con mi esposa y mis hijos, y donde nada del mundo nos afecte, nada del mundo, aún sean esas amistades inconversas o a veces amistades que no edifican, pues hermano, pidámosle a Dios que nos las aparte. Pero a veces nosotros seguimos insistiendo y sí, entonces a los 15 días un chocolate y eso uno llega a la casa y las amigas y todo ahí, no sé qué, y bla, bla, Cada bla, 8 días. cada 8 días,
Y uno dice, bueno, o con los hombres también, cada 15 días el asado, esto y lo otro, y salen y no, si ese pedazo de rila que me dieron, esa carne parecían los tenis de la vaca, que no sé qué. Entonces, hermanos, créanme que se los digo por experiencia, porque nosotros cuando iniciamos en el camino de Dios, hace muchos años nosotros, sí, la reunión familiar, sí, esto y lo otro, uy, sí, ay, fulanito, y eso como 20, 30 personas en la casa, y se iban, y eso después el desorden, y uno, "Ay, bueno, vamos a limpiar", pues y empezaba a limpiar, y después venían como ciertas circunstancias difíciles, entonces ya esas personas se creían con derechos y ya venían a uno a aconsejarle, a decirle qué hacer, y yo decía, no, pero, y, pues, y le veían a uno el carrito sucio y lo que sea, y usted por qué no vende ese carro y mejor mire qué tal cosa, y yo no, ay, ¿será que sí? ¿Será que lo vendemos? Pero detrás de todo eso uno se daba cuenta que era la envidia. Y nosotros le orábamos a Dios y Dios aleja personas que vean que no edifican, que vean que no nos instruyen, que vean que no nos aportan para nada. Y de un momento a otro lo único que entraban a la casa eran moscas, hermano. Porque Dios actuó y nos mostró qué personas eran las que no nos edificaban. Y fue así, ¿no? Y nadie, hermanos. Al punto de que en nuestra casa somos los 4 con nuestros hijos. Junto con mi esposa y nuestros hijos somos los que permanecemos ahí, los que jugamos, los que nos reímos, los que lloramos, los que disfrutamos, los que nos dolemos, los que buscamos de Dios. En todo eso somos los 4. Ya cuando se nos presenta algo difícil, acudimos siempre a nuestros pastores, que son las personas idóneas, o personas, nuestros líderes aquí en la iglesia, hermanos que sabemos que nos van a aportar, pero no ir a buscar o colocarle nuestro matrimonio en las manos de las personas inconversas para que ellos vengan a solucionar o a pensar por nosotros. Amén. Amén. Otra de esas debilidades es la ausencia, creo que es la principal debilidad, y es la ausencia de Dios en nuestros hogares y en nuestras vidas, ¿sí? Porque sin Dios nosotros no somos nada. Entonces, hermanos, analicemos las situaciones, esas debilidades que ya hemos hablado, las fortalezas, 1, oportunidades, 2, 3 debilidades. Entonces, para que revisemos, para que identifiquemos cuál de esas situaciones pues estamos viviendo y necesitamos cambiar o nos pueden fortalecer, pero entonces miremos para que Dios nos fortalezca y sea Dios el principal guía de nuestros hogares. Amén. Amén. Y hermanos, y la cuarta, el cuarto principio dentro del FODA son las amenazas. Las amenazas, entonces los invito a la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 6. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 6. Y dice lo siguiente: si decimos que tenemos comunión y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pues, hermanos, esas son las amenazas que a veces nosotros decimos, sí, yo creo en mi Dios, sí, yo soy hijo de Dios, pero venga, hermanos, que necesitamos hacer tal cosa. No puedo, no, es que ese día tengo que ir a trabajar, ese día tengo tal situación, es que ese día viene una visita a la casa, y empezamos y permitimos que a veces esas amenazas que se nos presentan, en que no caminemos vayamos en el camino de Dios, buscando de su palabra, buscando esa orientación a través de su palabra, permitimos que el mundo empiece a afectarnos, ¿sí? Porque de pronto algún problema en nuestro hogar y no tenemos el carácter de decir no, o sea, bueno, sí, no, pues sí, para yo no ver a mi esposa así, disculpen la palabra, encrespada, no, yo no le digo nada y sí, dejemos que sí, lo que ella haga está bien, sí, y cuando menos pensemos, bien mal estamos metidos en un problema por no haber dado la oportunidad de haber identificado esa amenaza y haberla atendido o haberle dado una solución oportunamente. Y entre esas amenazas también que va a haber los inconversos en que en alguna situación difícil los van a decir, venga, y usted no era que usted era el líder de la iglesia y usted, hasta donde yo sé, como que usted se separó, no se separó de su esposa, o su esposa no sé qué, o su esposa, y uno dice, Entonces, hermanos, es para que todas esas circunstancias
a tiempo nosotros podamos identificarlas, que a tiempo esos 4 principios, las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, las identifiquemos a tiempo, hermanos, para que más adelante no se nos caigan los muros de nuestro hogar. Amén. Amén. Otra de esas amenazas están, pues, esos opositores, ¿no? Esas personas que hablaba mi esposo que nos envidian, porque muchas veces llegan también como psicólogos a nuestras casas, ¿no? Ay, pero ¿no será que el problema es usted? Yo creo que es usted porque es que usted como es, yo creo que es usted, porque él como se ve. Hermanos, no entremos a opinar donde no nos han llamado, ¿sí? Yo creo que el único que puede entrar a restaurar nuestro hogar y nuestras vidas es el Señor Jesús, por medio del Espíritu Santo, que Él nos ilumine, que Él nos guíe, pero nosotros no actuemos como redentores frente a situaciones que a nosotros no nos competen, porque a nosotros no nos compete restaurar un hogar, ¿sí? Solo el guía, que es nuestro pastor, para saber qué es lo que debemos hacer, y nuestro manual, que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Instrumentos. Entonces, exacto, eso, nosotros somos instrumentos, pero no todo el mundo es instrumento, ¿sí? Porque muchas personas llegan es con esa envidia, ¿sí? A decirnos qué debemos hacer, pero ese qué debemos hacer es para que más rápido nos separemos. Entonces, hermanos, nosotros aquí, digamos, nos presentamos como esposos, ya llevamos 16 años de casados, 21 años juntos, para la gloria y honra del Señor. Tenemos una familia muy bonita, que hemos pasado muchísimas dificultades, sí, porque el camino no es fácil, pero de alguna forma se ha levantado un Nehemías en cualquier situación, sea él, sea yo, o mis hijos, se ha levantado ese Nehemías para reedificar esos muros que se han caído, ¿sí? Y debemos luchar, porque esta lucha es solo para los valientes son los que van a arrebatar el reino de los cielos, y nosotros queremos arrebatar ese reino. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces, para concluir, no debemos temer, ¿sí? Debemos confiar 100% en nuestro Señor. Amén. Reedificar los muros alrededor de nuestra familia, trayendo el orden divino a nuestra familia, a nuestra vida, a nuestro hogar, ¿sí? Y los hombres, pues, asumiendo el rol de hombre y de líder de familia, ¿sí? Asumiendo su liderazgo espiritual, guiando y cuidando de su esposa, ¿sí? Como debe ser, siendo un hombre de valor, buen esposo, buen padre, y haciendo las cosas bien y dejándose guiar por la mejor guía, que es la palabra de Dios, la Biblia. Amén. Amén. Tenemos que pelear y luchar para que los muros que fueron destruidos sean reedificados. Amén. Amén. Es una tarea que, pues, es extensa, pero juntos podemos hacerlo. Amén. Amén. Con la ayuda del Padre, quien es la luz de nuestro camino, y que, al igual que como le ocurrió a Nehemías, ¿sí? Dios abrirá esas puertas, proveerá los recursos y nos dará la victoria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Entonces, amén. Es una gran bendición poderles transmitir a ustedes esta palabra como experiencia de pareja, porque créanme que para nosotros es muy importante que, así como Dios muchas veces ha restaurado nuestro hogar, nosotros queremos que ustedes sepan que esto no es imposible, que no es una tarea fácil, pero que trabajando en equipo, que trabajando juntos, mancomunadamente, todas las cosas se van a poder solucionar, y principalmente teniendo a Dios en nuestras vidas, en nuestra familia, en todo lo que nosotros realicemos. Con Él es que podemos realizar y restaurar y reedificar esos muros que se han caído. Amén, mis hermanos, Dios les bendiga. Amén. Bueno, hermanos, y de esta forma entonces damos gracias a Dios por este momento, por este día de hoy, por este mensaje que nos ha permitido transmitirlo a cada uno de sus hogares. Entonces vamos a darle gracias a Dios por ello, por una noche más que nos brinda para su descanso, y para que mañana nos levantemos fortalecidos espiritualmente, y fortalecidos en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Dios Padre maravilloso, Rey de la gloria, te damos gracias, Rey celestial, por esta noche de hoy, por el día que nos has regalado, un día de trabajo, un día de unión familiar,
un día donde hemos visto tu misericordia, Señor, sobre cada uno de nosotros, sobre nuestros hogares, donde nos has cuidado, donde has guardado de nuestros hijos, has guardado de nuestro trabajo, donde nos has traído la provisión de alimento, nos has traído la provisión de salud, Padre maravilloso, pero ante todo nos has traído esa provisión de unión en nuestros hogares. Te pedimos, Padre maravilloso, que por medio de esta palabra, Señor, tú permitas que reedifiquemos nuestro hogar, Señor. Que cada momento, Señor, en que nosotros veamos alguna grieta en nuestro hogar, tú nos des esa sabiduría, Señor Padre maravilloso, para reedificar esa grieta, Señor, para sanar esa grieta. Que de pronto hay esa grieta en nuestros corazones, que tú nos des, Señor, la sabiduría adecuada, Padre maravilloso, para sanar ese dolor en el corazón que por alguna circunstancia se ha generado esa grieta y tiene ese dolor. Te pido, Padre maravilloso, que seas tú sanando, que seas tú restaurando, Padre maravilloso, que tú seas trayendo armonía en cada uno de los hogares, Rey de los cielos. Amén. En este momento damos gracias, Padre maravilloso, por la salud de la hermana Dilma Pérez, de nuestro hermano Humberto Parra, por la sanidad que Dios está haciendo en nuestro hermano Luis Mancera, asimismo por la obra que yo sé que Dios ha empezado a hacer en la hermana Aura María Barreto. Sabemos que ella saldrá adelante de la mano de Dios. A nuestro hermano Tiago también, que ya vemos esa sanidad, vemos ese apoyo, esa presencia del Espíritu Santo en su salud, por sus padres, el hermano Sergio, la hermana Adriana, que sea Dios fortaleciéndolos cada día más, y asimismo por la hermana Luz García, que seas tú, Señor, a cada uno de ellos trayéndole fortaleza, Señor. Te damos gracias, Padre maravilloso, Señor, por este día de hoy, y les bendecimos, hermanos, a todos y cada uno de ustedes en sus hogares. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Dios les bendiga, y muchas gracias por haberse conectado a esta transmisión. Que tengan buena noche. Muchas gracias. Razones ni motivos para vivir. Si tú no estás aquí, ya no existen momentos para expresar lo que siento. Si tu oído no está cerca de mí, ya no encuentro salida. Hoy contemplo la oscuridad de la soledad. Ya no encuentro el amigo y me siento perdido. Si tú no estás aquí y llegaste tú para rescatar el sentido de mi palpitar, y llegaste tú para regalar a mi vida la oportunidad de seguirte a ti, de vivir para ti, de aferrarme a ti, sentirte a ti. Eres mi canción de adoración, eres mi pasión. Todo lo que soy te lo debo a ti. Ya no existen razones ni motivos para vivir. Si tú no estás aquí, ya no existen momentos para expresar lo que siento. Si tu oído no está cerca de mí, ya no encuentro salida. Hoy contemplo la oscuridad de la soledad. Ya no encuentro el amigo y me siento perdido. Si tú no estás aquí y llegaste tú para rescatar el sentido de mi palpitar, y llegaste tú para regalar a mi vida la oportunidad de seguir
soy te lo debo a ti. Soy te lo debo a ti.